eterno y de Todopoderoso les bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí una vez más para recibir una enseñanza sobre las Sagradas Escrituras. El origen y enigma de la Biblia, segunda parte. Primeramente quiero mandarle un saludo a todos esos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera, a través de Facebook y en el canal de YouTube, a través de su hermano Sonny Daniels. Así que, hermanos, primeramente quiero mandarle un mensaje para el pueblo de Dios, para que estén tranquilos en sus casas, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde estamos perdiendo muchas vidas. Los hospitales, los sistemas de salud han colapsado actualmente aquí en nuestro país, Panamá, y creo que en el resto del mundo estamos viviendo una condición similar. Así que le aconsejo, hermanos, que seamos prudentes y nos cuidemos mucho y orar unos por los otros también, porque así nos manda el Señor Jesucristo así en su palabra también. Amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que vamos a seguir nuestro estudio. Hasta aquí hemos visto que las Escrituras han sufrido un proceso a través de la historia. Vimos que la primera lengua que habló Abraham fue el acadio, que era de Ur de los Caldeos, hablaba ese lenguaje, y era una lengua después que se desarrollan las lenguas semíticas occidentales y orientales, como lo recuerdan. Así que vemos que los textos bíblicos más antiguos fueron escritos entonces en una lengua cananea, pero como vemos aquí, la Torá misma, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, y de la cual nosotros tenemos también parte de nuestra Sagrada Escritura, la Biblia, ellas sufrieron un proceso que lleva 3 pasos. Uno fue el proceso del cananeo al hebreo al arameo. Un segundo proceso que fue del hebreo al arameo al arameo. Y un tercer proceso que fue del hebreo al arameo al griego. Si podemos buscar en 2 de Pedro 1:21, nos dice así, que la palabra fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Así dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También podemos ver que Dios habla primero a través de los profetas y ahora lo hace a través de su Hijo. Así nos lo dice la palabra en Hebreo 1, del versículo 1 al 2, nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces surge una pregunta: ¿cómo Dios nos dejó su palabra? ¿Cómo la escribió? ¿Y en qué la escribió? Son interrogantes que van surgiendo, ¿verdad? Asimismo, Dios elimina una serie de naciones, así como lo especifica en el libro de Deuteronomio 7, versículo 1. Así nos dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo. Son 7 mayores naciones que tú y más poderosas que tú. Así lo dice en Deuteronomio 7:1. De esta manera, Dios saca y destruye estas naciones, pero aún así sigue utilizando el lenguaje que ellos tenían. Dios toma a Israel como su pueblo. Entonces, los pueblos cananeos desaparecieron. Ellos eran un pueblo, se les conoce históricamente que era un pueblo perverso, que incluso practicaban la zoofilia, las relaciones sexuales con animales. Así que busquemos en Levítico 18, 26 al 28. ¿Qué nos dice en Levítico? El capítulo 18. Así nos dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. O sea, esas tierras fueron habitadas primero probablemente por otras personas, por otras tribus, otras naciones, y entonces el pueblo
de Israel luego va adquiriendo las lenguas de estas naciones y la ponen en práctica y la van transformando al pasar de los tiempos. De esta manera podemos hablar de que esta tierra a la que ellos se refieren, el primero, el Eretz Canaán. Eretz, para decirle que es una palabra hebrea, y se la voy a deletrear: Eretz, E-R-E-T-Z. Eretz quiere decir tierra. Cuando hablamos de Eretz Canaán, o sea, la tierra de Canaán, ahora se le llama lo que es la Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel. Entonces, donde ocupaba primeramente Canaán, entonces donde surge la lengua aramea, así como el hebreo. De ahí surgen y las demás lenguas que vienen a continuación, que voy a mencionar más adelante. Estos pueblos son borrados por su inmoralidad y porque dejan a su paso el idioma. Es el que se mantiene posteriormente a que lo que nos llega a nosotros en la actualidad, ¿no? Porque de ahí se van derivando una serie de lenguas, así como el griego, después el latín y así sucesivamente. Constituyen la base de la escritura de la Biblia. Y vamos viendo cómo va surgiendo todos estos cambios a través de la historia. Hemos visto hasta aquí que el cananeo es lo que constituye el conocido paleo-hebreo, o sea, el hebreo antiguo. Con ello se escribió la ley. Luego Esdras cambia las letras cananeas por letras arameas, que son la base del hebreo moderno que tenemos actualmente. Cuando viene el pueblo israelita y toma la tierra de Canaán como la tierra prometida, allí habita una tribu. ¿Y quiénes habitaban ahí? Bueno, ese era un pueblo que eran muchos eruditos, eran comerciantes, eran estudiosos. Este pueblo se llaman los pueblos de los fenicios. Incluso ellos pensaban, los griegos, que esta lengua hebrea era de origen de los fenicios. Como le estoy diciendo, este pueblo fenicio, ellos llevan el alfabeto cananeo a Grecia, pero este pueblo era muy estudioso, tenían mucho conocimiento, eran eruditos. Entonces de ahí tenemos que el griego es hija de la lengua cananea. Los griegos pensaron que la escritura hebrea era de origen de los fenicios, así como lo dije anteriormente, y lo llamaron escritura fenicia. Los griegos tienen en su alfabeto 24 letras y el cananeo tiene 22 letras. Los griegos tomaron el alfabeto cananeo y lo pulen, formando el alfabeto griego. Los dibujos de las letras griegas son directamente del cananeo. Del cananeo se inspira entonces el hebreo y el griego. Así como vemos aquí, Aleph, aquí la letra Aleph en el griego se corresponde por la alfa. Así la letra Bet en el griego se corresponde con la letra beta. En la Gimel, que es como la joroba de un camello, con la letra gamma, y Dalet, que se corresponde en el griego con la letra delta. Y así vamos viendo la transformación de las diferentes escrituras. De los cananeos entonces se inspira el hebreo y el griego. Surgen varias preguntas, entre ellas cómo se escribió y en qué se escribió las escrituras. También, debido a un mundo de traducciones, hay muchos que dicen que no leen la Biblia porque tiene contradicciones o porque la escribieron los hombres. Sacan una serie de excusas que no tienen soporte bíblico. Para mí, en realidad, son personas que tratan de buscar errores de la Biblia, la cual no la tiene. Para mí, el libro La Sagrada Escritura es un compendio de libros, los cuales explica cosas históricas y te habla de muchas ciencias a través de todo el libro. Y no le consigo que existan contradicciones. Lo que se contradicen son aquellos que buscan contradicción, porque la Sagrada Escritura Dios la inspiró. Son inspiradas por el Espíritu de Dios, no son inspiradas por el hombre. El hombre, sí, estamos claros que el hombre ha intervenido en la elección también de los libros que formaron parte del canon bíblico. Primeramente vamos a hablar en qué se escribieron. Bueno, me supongo que han escuchado sobre los papiros. ¿Cómo se hacen los papiros? ¿Cuándo surgen los papiros? Se escribió en los papiros desde los siglos 5, 6, 7 hasta el 10, en los tiempos de David. El papiro fue inventado por los egipcios y se obtiene de una planta
más bien del tallo de la planta del papiro, que es de varios metros de alto, y al abrir el tallo están llenos de unos filamentos que bota como un líquido pegajoso, y entonces eso lo que te va a ayudar a que tú formes cuadriculados, tiras del papiro y la vas a aplanar. Y a continuación te voy a presentar un video para que veas y te ilustre de cómo se hace un papiro y cómo se escribieron las primeras escrituras. Esta es la planta del papiro, que era una planta sagrada para los antiguos egipcios para dos motivos. El primer motivo, porque los flores de esta planta se asemejan a los rayos del sol, símbolo del dios Amon-Ra, el dios del sol. El segundo motivo, porque el tronco de esta planta tiene la forma triangular, como la forma de la pirámide. Perfecto, de la pirámide, símbolo de la eternidad. Vale. Según la planta para piezas, pequeño o grande, según tamaño conveniente. Por ejemplo, se queda la corteza verde como de esta manera. Se queda la corteza verde porque es una parte fuerte, ¿okay? Por lo que los antiguos egipcios usaban esta parte para hacer los zapatos, las camas, las sandalias y otras cosas. Pero esta parte blanca que es importante para nosotros, se corta esta parte para tirar de esta manera. Y las tiras no son flexibles a causa del azúcar y el agua y la gelatina, ¿okay? Y se rompe fácilmente. Para ese motivo usamos el martillo para liberar el agua. Ahora son muy fuertes, ¿okay? Y muy flexibles. Se pone el agua normal para 3 días y cambia el agua cada día. Para obtener la carta clara o color claro como este, ponemos las ceras en el agua para 3 días. Pero para la carta marrón o color marrón como este, ponemos las ceras en el agua para 1 semana. Más días, más oscuro. ¿Okay? Y ponemos las ceras entre las alfombras, vertical o horizontal, de esta manera. Una vertical, una horizontal. Una vertical, una horizontal. Okay. Una vertical, una horizontal para completar el papel. Y se ponen bajo la prensa, que es la máquina moderna de la fabricación del papiro. Pero los antiguos egipcios, ¿qué usaban para hacer un papiro? Piedra. Perfecto, las piedras, sí, para hacer papiro, sí. Reina Bucle. 10 puntos, 10 puntos. Reina Bucle. También la fabricación del papiro es de 5.000 años, ¿okay? 6 días en el agua y 6 días bajo la prensa, tras 12 días y 1 día bajo el sol, ¿okay? Tenemos este papel. Muy fuerte y muy flexible, no se rompe. Chefa, por favor. Como vieron, ¿cómo se hace el papiro? Los papiros, hay diferentes modos de hacerlos. En la antigüedad se usaban para aplatar las tiras que se estaban ya en forma cuadriculada de estos tallos del papiro, y formaban lo que es un papel bien resistente y que se puede, y manejable, y se puede escribir solamente por un lado. Incluso se hacen dibujos, y como ven así se hacen bastantes retratos, ¿no?, de la época egipcia. Ellos se machacaban y entonces tiene un proceso, ¿no? Como vieron, un proceso de más o menos 13 días para que se constituya en un papel resistente. Pero ¿qué evidencia existen de que el papiro es de origen egipcio? Entonces, si nos vamos a ir a la Biblia, vamos a buscar en Éxodo capítulo 2, del 2 al 3.
Y aquí hago hincapié y voy a hacer una aclaración porque te voy a traducir una parte que habla en la Biblia hebrea para que lo leamos así. En Éxodo 2, del 2 al 3 dice: la que concibió y dio luz a un hijo. Aquí estamos hablando de Moisés. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y hebrea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En el hebreo, la Biblia hebrea dice, en vez de una arquilla de junco, dice cesta de papiro. Estamos hablando de los escritos hebreos. Entonces es una evidencia de que el papiro es de origen egipcio. Como se ha visto a través de la historia, este material, el papiro, no duraba mucho, se deshace, se deshacía, era muy delgado, se escribía por un solo lado, y así se escribió el Antiguo Testamento. Para aquel entonces Egipto se constituye como el exportador máximo de papiros, y hace una biblioteca que de todos conocemos, la biblioteca de Alejandría, donde se constituían más de 1 millón de ejemplares. Pero ¿qué pasó con el papiro? Vamos a ver que con el tiempo van surgiendo otro tipo de materiales que van sustituyendo la calidad y la resistencia del papiro. Por ejemplo, ¿te suena la palabra Pérgamo? Claro, Pérgamo es una ciudad en Italia. Según un historiador romano, Plinio, él dice que el rey de Pérgamo, en aquel entonces Eumenes II, esto es para el siglo II a.C., quiso hacer una biblioteca similar a la de Alejandría. Pero Egipto se opone y prohíbe la exportación de papiros. Esos papiros no llegaban a Pérgamo. Entonces, ¿qué pasó? El rey de Pérgamo crea un nuevo material para escribir. Entonces, ¿qué? Surge el pergamino, el que conocemos como el pergamino. El pergamino se describe entonces desde las primeras dinastías de Egipto, pero en menos cantidad que el papiro. El pergamino más adelante se le conoce como membrana y luego por vitela. La vitela es hecho de piel de ternero. Eso viene del latín vitulus, que significa ternero. Entonces se tomaba la piel de ternero, de becerro bien jóvenes, piel delicada, fina, y se hacían diferentes tipos de pergamino, desde lo más rústico hasta lo más fino, de color blanco. El pergamino era evidentemente hecho de un cuero de ternero tierno que llamamos vitela. La vitela se reserva para referirse al pergamino cuando es más fino y más blanco. Así se escribió el Nuevo Testamento en pergamino, que era más caro, pero duraba mucho más que el papiro. Parte del Nuevo Testamento se escribió en pergamino y en papiro. ¿Y qué utilizamos para escribir? Bueno, ahorita mismo tenemos diferentes tipos de tinta, pero en aquellos tiempos se usaba la tinta que era producto del hollín de los hornos. Eso se mezclaba con agua y con eso era que se escribía. Así como existen sistemas de borrador para los escritores que escribíamos, digamos, actualmente con un lápiz, ¿cómo ellos hacían entonces para borrar si cometían un error? Ellos usaban la Rosarum Novacula, que no era una tinta, sino, porque era para borrar esa tinta que es bastante difícil de borrar, y lo sustituían por transcribían con otro tipo de escritura, o sea, reemplazaban una con otra. Esto se llama el palincesto. El palincesto viene del griego palis, que quiere decir nuevo, y cesto, que quiere decir colocar. O sea, ellos lo que hacen es reemplazar una escritura por la otra. Entonces hablamos de dos tipos actualmente de rollos. También se conocen los rollos, y unos son hechos de pergamino y otros son de papiro. Por ejemplo, el rollo grecorromano, que es de rollo de papiro. Está el rollo litúrgico también, que es de la Torá, que son de pergamino. Entonces vamos viendo con la historia cómo vamos hablando que cuando se sacaba el rollo y se leía, así mismo como los rollos descubiertos de la cueva de Qumran. Así que podemos hablar de eso más adelante. Podemos ver que con el tiempo entonces ya vemos que el pueblo de Israel van hablando cananeo. Después del cananeo, que viene siendo el paleohebreo, van a pasar al arameo, y del arameo
se va introduciendo entonces el griego. Entonces cuando hablamos del griego, no solamente hablamos de una lengua que estaba regida por una Real Academia Española, así como nosotros la tenemos actualmente, que se encarga de la ortografía, la semántica y toda la estructuración de una oración, la gramática. En este caso hablamos de una lengua koiné, o sea, una lengua común, y no se entienda como dialecto koiné porque no existe como tal, porque koiné es común, del vulgo. Se conoce que existen 7 dialectos del griego y eran hablados y desarrollados por diferentes grupos. No todos hablaban los mismos dialectos. El koiné significa koinonía, no significa que es un dialecto, es una lengua del vulgo, lo repito. El Nuevo Testamento fue escrito en lenguas comunes y populares. De esta manera hemos hablado que las Sagradas Escrituras desarrollan 3 tipos o 3 dialectos del griego: el ático, el ptolomaico y el jónico. En este caso hablemos del dialecto del ático, que este es un dialecto que utilizaban los literatos, los filósofos, un dialecto bien rico, clásico, elegante, fino y bien estructurado, bien tejido. Proviene de los grandes pensadores y literatos griegos, como así conocemos a Aristóteles, quien escribió su libro La Metafísica en este tipo de griego ático. También está la Ética de Nicómano, el dialecto que usó Homero para escribir la Odisea y la Ilíada también. Hesíodo para escribir la Teogonía, el dialecto que usó Platón para escribir el libro La República. El dialecto ático fue usado para el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y aquí cabe recalcar que Lucas no era judío, sino un gentil que dominaba profundamente la literatura griega clásica, y también el dialecto de los literatos, el ático. El Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, en sí, el mismo apóstol Juan en su Evangelio expresa este tipo de griego clásico, muy estructurado, simbólico y muy sintáctico. Por otro lado, el griego jónico. Este era el griego del vulgo, la gente que eran poco cultas, de los artesanos, un griego más burdo, menos estructurado. Es el lenguaje que usaban los campesinos y artesanos. Era un griego más tosco, sin mucha expresión, era más de carácter práctico. El dialecto jónico fue usado por la epístola de Pedro y el Evangelio de Marcos. El griego ptolomaico es el otro dialecto que desarrolla las escrituras, y aquí tenemos el dialecto que es legal, jurídico y de abogados. Proviene de Alejandría, de Egipto. Fue un idioma implementado en Erez Israel, donde gobernaban los Ptolomeos y los Seleucidas, después de la época de Alejandro Magno. El dialecto ptolomaico fue usado para la epístola de los Romanos, el único dialecto que usó Pablo en sus escritos. Este lenguaje lo usó Pablo, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, y un hombre muy estudioso y culto en las escrituras. El estilo de los libros del Nuevo Testamento oscila entre lo literario pulido de Santiago, Lucas, Hechos, Hebreos y Pedro, los vernáculos de Pablo, lo sencillo y solemne de Juan y lo dificultoso del Apocalipsis. Es posible que todos los autores, solo los de la primera categoría, o usaran el griego como una lengua materna. Los demás piensan en semítico, aun cuando escriben en griego. El ejemplar de la Biblia más antiguo que se conserva es el Códice Sinaítico, manuscrito de mediados del siglo IV, escrito en griego. Así como vamos viendo, las lenguas como el cananeo y el arameo no tenían vocales. Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿quiénes fueron aquellos que se encargaron de darle vocales al lenguaje? Sobre todo a la escritura aramea, al hebreo ese antiguo que pasó al arameo. Lenguas de flexión carecían de preposiciones, de adverbios, de artículos para reemplazarlo. Se utilizaban sufijos, infijos y prefijos. Entonces, Jesús hablaba arameo. ¿Por qué la escritura está escrita en griego? Muchas se podrán preguntar. Pero bueno, tenemos que saber
que en los tiempos de Jesucristo, el arameo, el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, el arameo galilaico es el que él habló, pero estaban bajo la influencia de los griegos. Si buscamos en San Juan 7:33 al 35, ¿qué nos dice ahí? Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. Si se irá a los dispersos entre los griegos, o enseñará a los griegos. Entonces aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo no solamente Él no hablaba arameo, Él también hablaba griego. Y si Yeshua es Yahweh y Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios, ¿por qué no puede hablar todos los idiomas? Él puede hablar cualquier idioma. Pero ahí vemos referencia que las escrituras se comienzan a hablar. Ellos hablan arameo, pero también leían en griego, porque para aquel tiempo la Biblia o la escritura que se manejaba era la traducción que era del el hebreo al griego, que es conocido como la libra de los 70, el libro de los 70, que es la Septuaginta, ¿recuerdan? También podemos buscar en San Juan capítulo 12 del 20 al 21. Dice así: había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que los griegos estaban buscando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, pero entonces ellos, ¿qué idioma hablaban? Griego, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Jesús también podía entenderlos a ellos, los comprendía. La pregunta sería: ¿en qué idioma predicó Jesús? ¿Cuántos idiomas manejó Jesús entonces? Jesús manejaba todos los idiomas. ¿Por qué se escribió entonces en griego si Jesús hablaba en arameo? Pero ya eso lo respondo. La respuesta es de que fue la Septuaginta, porque era la escritura traducida del hebreo al griego. ¿Recuerdan? La Septuaginta, el libro de los 70. Entonces, tú te preguntarás, entonces, ¿de cuándo se comienza a hablar? ¿Cuándo desaparece el hebreo, por ejemplo? ¿Cuándo desaparece el hebreo, que es el hijo del cananeo? Para saber cuándo desaparece el hebreo, que después se transforma en lo que es el arameo, tenemos que remontarnos cuando el exilio de los israelitas, cuando el tiempo de Babilonia conquista al reino del norte. Posteriormente cae el reino del sur. Tenemos que recordar el reinado de David sobre las 12 tribus. Se mantuvo con Salomón sobre las 12 tribus, y los hijos de Salomón entonces son los que dividen el reino. Esos dos reinos, entonces el reino del norte y el reino del sur. ¿Cómo surge esto? Porque el reino de las 12 tribus, dirigido por el hijo de Salomón, Robán, comienza a implementar los impuestos hacia a las tribus del norte. Entonces ellos se comienzan y se dividen. Entonces se dividen 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Al sur Benjamín y la de Judá. Ellos sí mantenían la dinastía davídica, no así la parte el reino del norte, porque allá estaban entonces las otras 10 tribus y no tenían un sucesor como rey. De esta manera podemos entender que al dividirse el reino del norte cae primero y después cae el reino del sur. Y este reino del sur, entonces ellos se le va a imponer, entonces cuando son exiliados a Babilonia, allá entonces comienzan a adquirir el arameo, que es la lengua que se maneja. Entonces va para el siglo V antes de Cristo. Es cuando se comienza a hablar, entonces el hebreo va desapareciendo poco a poco, pero el arameo se impone en los tiempos de Cristo. Ahora, el arameo se convierte en la lengua madre de los judíos de Israel, pero en el 333 a.C. Grecia conquista e impone el griego. Pero el arameo no lo pudieron eliminar, entonces se habló que el arameo como una lengua materna y una lengua internacional que sería el griego. Yeshua sin duda alguna habló el arameo galilaico y su segunda lengua era el griego, que era de corte jónico. Entre los siglos VI al X después de Cristo están los eruditos conocidos como Nagdamín, que significan los puntuadores. Recuerdan que estos Nagdamín son los que perfeccionan y depuran el texto hebreo en 3 cosas, ¿no? Ellos inventan las vocales, que fue un conjunto de línea y puntos que se colocaban debajo de las letras consonantes, inventaron los acentos, inventaron los puntos.
ellos vienen a transformarse a lo que posterior conocemos como los masoretas o la Mesorá, que significa tradición. Los rabinos del siglo 4, 3, 2, 1 antes de Cristo y del siglo 1 y 2 después de Cristo les toca traducir. Ellos son los conocidos como los jajamín, que quieren decir sabios. Traducen el hebreo al arameo. Esta traducción se llama Targumín, si lo hablamos en plural, y Targum en singular. En los tiempos de Jesús los textos hebreos ya habían desaparecido y existían los Targumín. Además se manejó la traducción del hebreo al griego, que se conoce como la versión de los 70, vuelvo y lo repito, que es la Septuaginta. ¿Y qué era la Septuaginta? La traducción del hebreo al griego, y ese libro fue para la biblioteca de Alejandría, donde estaba reinando Ptolomeo Filadelfo II. Entonces el hebreo y el arameo estamos viendo que son lenguas afines, así como en la actualidad vemos el español y el portugués, son muy parecidos. De esta manera vemos que en Alejandría se confecciona entonces la traducción, ya lo hemos mencionado anteriormente, la Septuaginta o libro de los 70, donde fueron designados 6 traductores por cada tribu de Israel, por orden del sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén, y fueron a constituir y a traducir lo que era la Biblia hebrea en griego. Y podemos así surgir muchas preguntas en qué fue escrito los diferentes, qué lenguas se utilizaron a escribir diferentes libros. Así, por ejemplo, Jeremías fue escrito en hebreo. Por ejemplo, hemos hablado de la semana 70 de Daniel, ¿recuerdan? Ahí vemos que al traducir el libro de Daniel se encuentran con muchos problemas porque se manejan varias lenguas. Se usó el hebreo, el arameo y partes griegas también. Y se forma una mezcolanza. Jesús usó el arameo para las bienaventuranzas y la oración del Padre Nuestro. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él siguió el ejemplo de una oración muy importante para el judaísmo, que conocemos como el Kadish. Jesús usó el Kadish para realizar el ejemplo y darnos el ejemplo de cómo deberíamos orar el Padre Nuestro. Y es más que un ordenamiento, una sucesión de 7 pasos importantes en la oración. Jesús enseña la oración del Padre Nuestro tomando esta entonces una oración judía. Lo hizo en arameo galilaico, así también la bienaventuranza. Los discípulos que escribieron los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos tradujeron los dichos de Jesús del arameo al griego. Entonces hay papirólogos, aquellos que se encargan de ver el origen de la escritura. Ellos se preguntan si los discípulos tuvieron que ver en algo, si cambiaron algo al traducir del arameo al griego. ¿Cambiaron algo? Ahí la respuesta se conoce porque como el lenguaje fue sufriendo cambios, digamos del hebreo al arameo, habían palabras que son similares, pero entonces el lenguaje muchas veces se quedaba corto para dar el significado real o el sentido a lo que se quería. Pero para esto teníamos entonces a los traductores, a los escribas, que se dedicaron a darle la puntuación y el seguimiento a las escrituras. Aquí vemos a Demetrio de Falero, ¿no? Este es el bibliotecario de Alejandría, quien fue el encargado de recibir esta traducción de la Septuaginta. Demetrio de Falero. Entonces ya hemos contado la historia esta en ocasiones anteriores, donde por solicitud de Demetrio a Ptolomeo Filadelfo se le pide a Aristea que vaya entonces a Jerusalén para que hablase con el sumo sacerdote Eleazar, y así enviase a 6 traductores por cada tribu de Israel. En realidad eran 72 que traducen la Biblia hebrea al griego, y de esta manera se forma el libro, se redondea a número 70 y se habla de la Septuaginta. Este era para el año 250 a.C., 280 a 250 a.C. Entonces aquí vemos que la traducción concluye con otro rey ptolomaico, el Ptolomeo VII Evergetes, que tradujo los Ketubín. Los Ketubín son los escritos, y también los Neviín, que son los profetas. Fue rey antes de los años 171 a 117 a.C. y con él se completa
la traducción de la versión griega del Antiguo Testamento. De esta manera vemos que el Pentateuco, la Torá, se utilizaron tanto un griego ático, que es la mejor traducción. Recuerden que el griego ático es un griego clásico y literato. Los Nevi'im o los profetas utilizaron un griego estilo jónico. Recuerda que el estilo jónico era como más común y el que también pudo hablar nuestro Señor Jesucristo también. Y muy literal, según los expertos, era una traducción que dicen los literatos que no era muy buena la traducción, que era pésima. Los Ketuvim o los escritos se utilizaron un griego que no es de lo mejor, pero superior que el de los libros proféticos. Es un griego parafraseado. En el caso del libro de Daniel no fue fácil de traducir. Como ya lo dije, incluía varias lenguas, tanto el arameo, el hebreo, y el libro de Daniel fue traducido entre varios periodos a través de la historia. Así la Septuaginta desplazó el texto hebreo y el arameo. En el tiempo de Jesucristo, en la usada era la que se usaba en las sinagogas, se usaban las versiones del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que era una versión del Antiguo Testamento, porque hacia el año 250 a.C. la habían traducido del hebreo al griego, y se llamó también la versión de los 70, recuerden. Y los Targumim, que era una traducción del hebreo al arameo. ¿Recuerdan? En la época de Cristo era muy raro hablar hebreo. La lengua materna de Jesucristo fue el arameo galilaico, de Galilea. No como hablan que de Palestina por ahí, porque Palestina no existía y todavía están peleando por un estado. Israel era muy probable conservar la escritura en hebreo, aramizado, y el conocimiento del idioma. Para esto tenemos que leer Lucas 23:38, podemos leer en Hechos 21 del 37 al 22, capítulo 22 versículo 2, capítulo 26 versículo 14. En la época de Cristo era muy raro hablar hebreo. La lengua materna de Jesús, ya le he dicho, era el arameo galilaico, el de Galilea, aunque era probable que conservasen la escritura en hebreo aramizado y el conocimiento del idioma. El Padre Nuestro y las bienaventuranzas las dijo el Señor en arameo. Sigue el ejemplo del Kadish, que es una oración judaica que tiene 7 pasos. Ya lo dije. Entonces, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo tomó para enseñarnos a cómo orar. Como hemos visto hasta ahora, las Sagradas Escrituras van sufriendo una transformación en cuanto a su lenguaje. Hemos visto cómo fue cambiando también el tipo de escritura y el material que se utilizó, desde piedra cerámica a papiro a pergamino. De esta manera se van recopilando los libros poco a poco, y estos libros, como la Septuaginta, produce un revuelo en el círculo de los ortodoxos judíos. Este fenómeno produjo el concilio de Jamnia, que para el año 100 después de Cristo, estos judíos ortodoxos protestaban que estaban dejando las antiguas tradiciones y el antiguo hebreo, inclusive el texto arameo, usando el texto griego. Entonces estos ortodoxos judíos tenían celo de los cristianos. Ellos veían que los cristianos citaban el Antiguo Testamento en una versión griega. Es por esto que los judíos en ese tiempo convocaron a un concilio, al concilio conocido como el concilio de Jamnia, a fines del siglo I después de Cristo. En dicho concilio se pusieron de acuerdo para revisar qué libros eran inspirados de la escritura hebrea sagrada. Y una de las reglas que ellos pusieron fue que si un libro fuera inspirado del Antiguo Testamento, tenía que haber sido escrito en hebreo y en arameo. Todo libro del Antiguo Testamento escrito en griego lo sacaron del canon. Este concilio canonizó el Antiguo Testamento, los 24 libros del Antiguo Testamento, de lo que surgen los 39 libros de nuestra Biblia actual. Espero que este estudio, hermanos, haya sido de mucho provecho para su vida espiritual y crecimiento. Así que los esperamos para la próxima semana, si Dios lo permite y si no ha venido.